Vamos a calcular el momento último de esta sección, que está armada con 4 redondos del 20 en la parte inferior y 2 redondos del 12 en la parte superior. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el momento último positivo. El hormigón es HA35 y la armadura B500S. Bueno, en primer lugar, recordad que siempre la armadura comprimida podemos ignorarla en general en el cálculo, siempre y cuando la rotura sea dúctil, lo cual comprobaremos. Con lo cual, inicialmente, vamos a despreciar que tenemos esta armadura. Hay que ver qué deformaciones tenemos, qué tensiones y plantear el equilibrio. Bueno, vamos a empezar primero planteando a nivel seccional. Nos imaginamos que esta es la sección, D es la distancia entre la armadura y la fibra superior y aquí tendremos la armadura, ¿de acuerdo? La armadura va a estar traccionada, con lo cual tendrá una deformación de tracción, mientras que el hormigón estará comprimido. Vamos a llamar epsilon sub c a la deformación del hormigón comprimido y epsilon sub s a la deformación del acero traccionado. La profundidad de fibra neutra la llamamos X, ¿de acuerdo? X minúscula en estado límite último. Y ahora vamos a plantear qué tensiones aparecen a nivel seccional, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la profundidad de fibra neutra. Vamos a utilizar un diagrama rectangular, con lo cual diremos que el hormigón trabaja comprimido, unas tensiones de compresión de valor F sub CD y la armadura traccionada, y idealmente vamos a querer que esta armadura plastifique, con lo cual vamos a decir que trabaja una tensión de valor F sub ID. La profundidad del bloque comprimido, esta profundidad vamos a decir que es igual a Y, que a su vez es igual a 0,8x, es decir, 0,8 veces la profundidad de la fibra neutra. Y a partir de aquí planteamos el equilibrio, que estas tensiones que tenemos aquí tienen que igualar, tienen que producir los mismos esfuerzos que el momento último, que es la incógnita del problema. Con lo cual, si hacemos equilibrio de fuerzas horizontales, al no haber ningún axil, tendremos que esta fuerza de compresión tiene que ser igual a esta fuerza de tracción, por lo tanto, la fuerza de tracción A sub S por F sub ID tiene que ser igual a la profundidad F sub CD por el ancho de la viga B, que fijaros que el ancho de la viga son 45 centímetros, por la profundidad de este bloque comprimido, que vale Y. Fijaros que esta ecuación, todo es conocido excepto Y, ¿de acuerdo? Con lo cual, Y es igual a sub S por F sub ID dividido F sub CD y por B. Ahora sacaremos el valor, ¿de acuerdo? Ya va a ser un número, va a ser sencillo, es la profundidad, van a ser milímetros. En cualquier caso, vamos a plantear en primer lugar la siguiente ecuación de equilibrio. El momento último tiene que ser igual al momento que hacen estas dos fuerzas. La distancia entre la resultante de las compresiones y la tracción es igual a d menos I medios, con lo cual el momento último, que es el esfuerzo que actúa en esta viga, es igual al momento flector que hace esta fuerza comprimida y esta fuerza traccionada. Entonces se puede escribir como A sub S por F sub ID por este brazo de palanca o como F sub CD por B por I también por este brazo de palanca, lo que queráis. Por ejemplo, F sub CD por B y por I por el brazo de palanca de menos I medios. A partir de aquí tenemos ya todas las ecuaciones y tan solo necesitamos pasarlo a números, ¿de acuerdo? Fijaos que la armadura son 4 fibentes. Pues cojo la calculadora y seguimos. Fijaros que tenemos de armadura 4 fibentes, ¿de acuerdo? El área de un fibente son 314 milímetros cuadrados, por lo tanto, 4 fibentes dan un área de 1256 milímetros cuadrados por F sub ID. El acero es B500S, pues va a ser 500 entre 1,15 dividido F sub CD, el hormigón es HA35, por lo tanto 35 entre 1,5 y dividido el ancho de la viga, que son 450 milímetros, ¿de acuerdo? De aquí despejamos que esta profundidad del bloque comprimido vale 1256 por 500 entre
1,15 dividido 35 entre 1,5 por 450. Nos da un valor de 52 milímetros, ¿de acuerdo? Fijaros, Y vale 52 milímetros, ¿de acuerdo? Y. Entonces, a partir de aquí, el momento último será F sub CD, 35 partido 1,5 por B, el ancho, 450, por Y, 52, por D, fijaros que es el canto de la viga menos el recubrimiento mecánico. Generalmente consideramos el recubrimiento mecánico igual a 50 milímetros, por lo tanto será 650 milímetros menos 52 partido por 2. Con lo cual obtenemos que el momento último, MU, es igual a 35 dividido entre 1,5 por 450 por 52 por 650 menos 52 partido por 2. ¿De acuerdo? Nos da un momento último de 340,7 kilonewtons por metro. ¿De acuerdo? El problema no ha finalizado, porque aquí tenemos que ir con mucho cuidado, porque hay que comprobar que realmente esta profundidad Y, 52 milímetros, que corresponde a una profundidad X, como Y vale 0,8X, 52 dividido 0,8 nos va a dar la profundidad de la fibra neutra, que son 65 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que comprobar que realmente la armadura haya plastificado. Borro la pizarra y continuamos. Una vez que sabemos que el momento último vale 340,7 km por metro y la profundidad de la fibra neutra X es igual a 65 milímetros, tenemos que comprobar cómo ha roto este elemento. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que si X es menor que 0,259D, estaría en el dominio de rotura 2. 0,259 por D, que vale 650 milímetros, nos da un valor de 168 milímetros, con lo cual, sin lugar a dudas, X es más pequeño que 168, con lo cual ha roto en el dominio 2. ¿Qué significa la rotura en el dominio 2? Significa que la deformación del acero va a ser muy grande, de hecho va a romper por el acero, va a valer un 10 por 1000, que es el valor de deformación de rotura que utilizamos en el cálculo. Con lo cual, ahora, de este diagrama que tenemos aquí, sencillamente podemos hacer una homotecia de triángulos y obtener el valor de epsilon sub c. ¿De acuerdo? La homotecia podemos hacer diciendo que epsilon sub c es a x, es decir, este valor de aquí es a x, lo que epsilon sub s es a esta distancia, que esta distancia de aquí a aquí vale de menos x. ¿De acuerdo? De menos x. Con lo cual, a partir de aquí, obtenemos que epsilon sub c vale epsilon sub s por, pasamos x multiplicando, x dividido de menos x. Todo esto de aquí son números, con lo cual es un 10 por 1000 por x, 65, dividido de menos x, 650 menos 65. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí obtenemos que esto es 10 por 1000 por 65 dividido de 650 menos 65, y de aquí directamente epsilon sub c es igual a, por 10 por 1000, 1,11 por 1000. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros, epsilon sub s 10 por 1000, epsilon sub c de aquí es 1,11 por 1000. Evidentemente no ha roto por el hormigón, porque el hormigón a flexocompresión permite llegar a una deformación de rotura del 3,5 por 1000. Con lo cual el cálculo es correcto porque la armadura había plastificado como habíamos supuesto inicialmente. Muchas gracias por vuestra atención.